los, les enseñaba a sacar lo que son las composiciones y tenía su laboratorio, ¿no? Y aún tiene su laboratorio, pero ya va realizando lo que son otras composiciones. Entonces, siempre se ha ido trabajando esto por competencias. Se ha ido trabajando y desde ahí el estudiante ya podía ver sus estrategias y de dónde sale. Ah, de aquí sale el compuesto. Entonces yo recuerdo que se trabajaba. Ahora el maestro, de acuerdo a las normales, ¿no? Y a las especialidades. Por ejemplo, antes había también educación primaria y había esto de intermedio, ¿no? ¿Y qué se hacía? Todos en nuestra malla curricular se desarrollaba lo que es educación física. Pero hoy en día ya no hay educación física, ¿no? Entonces, de acuerdo a la currícula, yo considero, ¿no? De los tiempos. Antes, por ejemplo, y sí, muy necesario desarrollar esto de educación física. Y por eso yo recuerdo en ese entonces, como pasaba en educación física, los que se estaban formando en primaria, secundaria e intermedio, ¿no? Porque había esos tres y habían diferentes carreras, especialidades y era educación física que sí o sí todos pasaban, música también pasaban todos pasaban esto de metodología de la investigación. Y hoy en día en la currícula ya no está esto de educación física, entonces no pueden así los colegas cuando están egresando los licenciados, ¿no? De hoy en día, dicen, era bueno que sigamos pasando, sí, era bueno que se mantenga en la currícula, por ejemplo, educación física. Porque cuando el maestro sale a trabajar, les están completando con algunas horitas, ¿no? De educación física, de música, y en las normales en ese entonces sí, y aunque no estaban administradas algunas, ¿no? Por el Ministerio de Educación, yo recuerdo que cuando era escuelas estaban administradas, pero después ha pasado a las universidades privadas, se han hecho cargo las universidades de su entorno, entonces había esa materia, ¿no? O ese módulo. Y recuerdo que ahora recién valoran, ¿no? Los maestros cuando van a trabajar los nuevos licenciados de acuerdo a su currícula, pero yo no he llevado educación física ahora, como me ha enseñado nomás mi profesora cuando yo estaba en educación secundaria o primaria, voy a desarrollar o voy a completar las horas, ¿no? Cuando vamos a trabajar a esos lados de provincia o áreas dispersas, nos completan las horas. Ahora, para secundaria también de la misma manera les están completando con educación física. Ahora, sin ir muy lejos, para primaria, ¿no? ¿Qué dicen para primaria la nueva Federación de la Paz? ¿No? Ya no debería haber técnica, sino deberían dar a las colegas de educación primaria y primaria poder desarrollar lo que son técnicas tecnológicas y también desarrollar música y educación física, ¿no? Ya, pero cuáles son esos contenidos o cómo lo voy a realizar, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades tenemos que ir viendo en esto de la evaluación por competencias y eso es lo que nos indica ahora, ¿no? En el texto y a eso va también. Que los maestros miren en esa propuesta, por ejemplo, que colocan, ¿no? Las nuevas autoridades y dicen que sea así, que desarrollen así, pero los nuevos licenciados que han ido saliendo o saliendo de las escuelas normales, no han desarrollado, no han llevado adelante música, aunque me dirán en TAFIS. En TAFI se ha llevado TAFI 1, TAFI 2 y hasta el TAFI 3 desarrollan, ¿no? Lo que son, cómo desarrollar ah, cómo desarrollar música, por ejemplo, están llevando los estudiantes de todos, ¿no? De todas las especialidades desarrollan los TAFIs. Los TAFIs son los talleres de expresiones y creatividades donde desarrollan estos de evaluación por competencias. Entonces ahí viene eso, ¿no? Y dicen, pero en los módulos TAFIS también desarrollan en las escuelas normales, lo que son esto de las áreas de educación física, música y expresiones y creatividades. Entonces, es eso, ¿no? A eso viene y por eso se dice que el estudiante de las escuelas normales se evalúa por competencias. Entonces son múltiples dimensiones, ¿no? Como dice aquí, de los aprendizajes, y es necesario evaluar todos esos aspectos, no solamente socioeconómicos, sino socioemocionales, ¿no? Con diferentes técnicas e instrumentos.
Ahora, en el cuaderno, en nuestro texto, también nos indica algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es la secuencia para organizar, para la organización de módulos? Yo tengo entendido y de acuerdo a nuestro trabajo que estamos realizando, tenemos, ¿no? Varios colegas que estamos realizando la implementación tal vez de módulos. También estamos implementando estrategias. Pero para estas estrategias y para estos módulos tiene que haber estos 9 elementos, tiene que tener. Yo tengo que tener esa mirada para poder tener que sea un módulo adecuado para la institución o para cualquier lugar, ¿no? Que vayamos nosotros desarrollando y también trabajar en esta función. Tiene que haber en esta organización de módulos una definición de objetivos y propósito de la evaluación. Tiene que tener un análisis de coherencia curricular del módulo. Evidentemente, yo sé que debe de tener sus estrategias. Ahora, la estrategia no solamente tiene que tener los 9, tiene que tener por lo menos unos 3, mínimo unos 3 de estos elementos, ya colegas, para que tenga su validación. Este módulo es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a demostrar cada uno de estos elementos. Ahora, si yo estoy proponiendo un módulo para una escuela normal o estudiantes de formación inicial, que me refiero también a los institutos, ¿no? O a las universidades, tiene que tener por lo menos mínimamente unos 8, ¿no? O cumplir con los 9. Por ejemplo, para hacer en educación superior, para los posgrados, tiene los 9. Tiene los 9, ¿por qué? Porque nosotros llegamos al seguimiento y retroalimentación continua cuando van a aplicar y van a validar sus instrumentos en su trabajo. Y es hasta ahí donde llega su defensa. Entonces, aquí vamos a hablar de los 9 elementos que tiene que tener cada módulo. Tiene que tener una recolección de la información que evidentemente tiene y vamos a tocar ciertas preguntas aquí. Evaluación del desarrollo de competencias de aprendizajes tiene todo. Todo de educación superior tiene su evaluación de competencias, colegas, y todas sus evaluaciones amerita. No es que hemos ido desarrollando nosotros en educación superior, ya no hemos hecho competencias. Se ha mantenido, por cierto, esto de competencias. Cuando hemos ido realizando el trabajo del Profocon también, eh, todos hemos sido direccionados a la evaluación por competencias. Ahora, cuando decían, ¿no? Ah, no, pero en la ley 070 ya no está la evaluación por competencias. En educación superior seguía, colegas. Tal vez no hemos llegado más allá para leer en las unidades de formación, pero todos aquellos facilitadores que han ido formando han ido evaluando por competencia de aprendizajes. Análisis de las estrategias metodológicas y de evaluación, que también sigue existiendo, ¿no? Y en cada uno de los ejemplos, a ver, nosotros vamos a ir dando lectura. Valoración de la pertinencia contextual y social, que es lo que han ido a hacer, hemos ido a realizar, ¿no? En un taller número 1, cuando hemos ido a ver de qué zona vamos a ir nosotros o de qué lugar vamos a hacer nuestra investigación. Y también los estudiantes realizan, y también tiene que tener ese módulo, ¿no? Y, y a ver, cuando nosotros realizamos, este es un ejemplo de la valoración, pertinencia contextual y organización, ¿qué módulo va a estar en esto de la maestría? Entonces, muy importante esto de la pertinencia contextual social, si les va a servir, no les va a servir, si va a estar o no va a estar. ¿Por qué tiene que estar esto? Como les decía hace un momento, ¿no? Tiene que estar sí o sí, por ejemplo, esta formación de lo que es educación física o las TAFIs, ¿no? En todo caso, porque les va a servir a la larga y a eso se refiere, ¿no? De acuerdo al contexto y de acuerdo a su especialidad. Interpretación y análisis de resultados. Más adelante vamos a ir viendo cómo nosotros estamos interpretando, qué instrumentos estamos utilizando durante el desarrollo de los módulos, el desarrollo de cada uno de los módulos en formación inicial, elaboración de conclusiones y propuestas de mejora. Cuando el estudiante sale a realizar su aplicación de sus estrategias en sus prácticas, no solamente el estudiante, ¿no? También los estudiantes de institutos van a realizar eso. Entonces, ¿qué aspectos tienen que ellos tomar en cuenta? Aquí hay diferentes preguntas. En el seguimiento y retroalimentación continua,
Esto más que todo se va viendo en cuando ya el estudiante egresa, ¿no? O cuando ya el módulo se termina. Entonces, ¿cómo para el próximo módulo, si le ha servido o no le ha servido? Por eso yo les decía, este módulo sí o sí nos va a servir. Y todos los módulos de la maestría están bien relacionaditos. ¿Para qué? Para que podamos hacer nuestro horizonte. ¿Cuál es el horizonte de nuestro trabajo? Para que se vaya terminando y se vaya aplicando como debe ser. Bien, ahora vamos a ir más profundamente en la definición de objetivos y propósito de la evaluación. Para yo realizar un módulo o una evaluación, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Qué se desea evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voy a evaluar? A ver, este módulo, ¿me va a servir o no me va a servir? ¿Qué información se necesita obtener? Yo les decía hace un rato, ¿no? Un ejemplo clave era de ese cargo, ¿no? El cargo, a ver, yo, ¿qué necesito para ir a ese cargo? ¿Cómo voy a estar en ese cargo? ¿De qué se encarga ese cargo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no nos presentamos a cualquier cargo sin saber qué voy a hacer. A veces hay mucha esa susceptibilidad, esa pena de cómo voy a estar ahí, si estoy bien yo en el sistema regular o en el sistema superior, pero para poder avanzar y poder conocer más, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones se pretende tomar a partir de esos resultados? ¿Y quiénes participan en el proceso? Tengo que tener mi objetivo bien claro yo, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a ir o cómo lo voy a desarrollar este módulo, ¿no? Análisis de coherencia curricular del módulo. En ese sentido, el análisis de coherencia curricular requiere revisar inicialmente las competencias, los objetivos, ¿no? Del módulo. ¿Cómo voy a desarrollar este módulo? Esto implica preguntarse, ¿las competencias responden a las necesidades profesionales y sociales? Los objetivos son claros y pertinentes. ¿Existe relación entre competencias y contenidos? Para que podamos dar el curso, no es que solamente para el desarrollo del módulo, por ejemplo, no es que solamente te haya dicho, usted licenciada va a ir a dar el módulo, pero antes de eso, a ver, dele una lectura, cómo va a desarrollar estas competencias. ¿Tiene usted estrategias para poder desarrollar esto? Los objetivos estarán claro, el módulo. A ver, vea, antes de presentar este módulo, por ejemplo, a nosotros nos dan el módulo, ¿no? Y nos dicen cómo lo va a hacer, y yo tengo que de inmediato enviar lo que es mi planificación. Primero nos dan el tiempo de un día, ¿no? Para yo poder leer. Y en un día no lo voy a leer, no lo voy a terminar de leer, pero sí voy a estar viendo cómo puedo hacer este módulo. Pero más antes, evidentemente, ya hemos tenido la suerte, se podría decir, de cómo evaluar, ¿no? Y hacer la relación en educación superior, a ver cómo voy a hacer, qué objetivos puedo cumplir en los colegas que hoy en día están en la sala en el módulo número 9 en el grupo G2. ¿Cómo voy a poder lograr eso? Pero tengo que ver primero a partir de su trabajo, cómo estará su trabajo y también si ellos conocerán, pero por lo que han ido a aplicar sus instrumentos, los colegas seguramente ya saben cómo lo van a evaluar, si están evaluando por competencias o por contenido, cómo lo estarán haciendo en la institución donde están ellos realizando su trabajo y también hacer la relación, cómo estarán trabajando en sus unidades educativas, ¿no? En sus fuentes de trabajo desde su realidad. Estarán desarrollando por competencias o por contenidos. En función de eso, no solamente miren, en este análisis yo tengo que pensar en mí cómo voy a desarrollar en los colegas del módulo número 9, si no tengo que pensar en todos, ¿no? Desde su fuente de trabajo, desde su trabajo de investigación y desde lo que yo quiero realizar. ¿No? Entonces tengo que ponerme en eso y tengo que cuestionarme con estas preguntas. Más adelante, si ustedes continúan con todo el proceso de lo que es el doctorado, digamos, este análisis sí o sí nos va a servir porque nos preguntamos ante todos los actores. Todas esas actividades permiten desarrollar capacidades, será que nos van a ayudar en el proceso de nuestro trabajo, de nuestro trabajo de investigación o de nuestra formación inicial o de los estudiantes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ser bien coherentes y poder aplicar a cualquiera de los contextos. ¿Ya, colegas? Recolección de la información.
Por ello, nosotros tenemos que ir recolectando diferente información. ¿Qué información? Primero, ¿qué información yo necesito? ¿Qué aspectos serán observados? Yo voy a observar ustedes y he ido observando, ¿no? En todo el proceso de sus trabajos que ustedes han presentado, se ha podido ver desde dónde están trabajando, dónde están, incluso tengo anotado, ¿no? Ella había sido maestra de tal, pero está trabajando en la actualidad en este lugar, pero está haciendo su trabajo de esto. Entonces, a mí todo eso también me sirve. Y tenemos que trabajar así, ¿no? En los lugares que estamos trabajando, en nuestra recolección. ¿Quiénes participarán en su proceso de ustedes? A ver, en el proceso que están realizando en su trabajo. Por eso, día a día que yo les he ido preguntando y muchos internamente también me llaman, ¿no? Y me dicen, estoy haciendo esto en el otro lado. Pero en mi unidad educativa estoy aplicando de esta manera, ¿estará bien o no estará bien? Entonces, miren, se va, ¿no? No solamente para mí, porque yo la verdad no estoy haciendo ningún trabajo, pero sí en mi planificación y sí en mi producto final que yo también así lo requiera, porque a mí me preguntan, ¿no? Me entrevistan para poder yo ser la maestra o la docente del módulo. Me sirve todos estos elementos. ¿Cuándo y cómo se desarrollará el proceso de triangulación de información que permite contrastar datos, enriquecer y analizar y argumentar la validez de los resultados obtenidos en las principales técnicas utilizadas? Esto también me va a servir a mí, ¿no? Ya para poder hacer esta triangulación hoy en día con ustedes. ¿Por qué? Porque a mí de qué manera me ha servido todo esto de recolectar la información o para poder insertar cierto módulo, ¿no? O para poder desarrollar este contenido y cómo lo estoy dando. Ahora, este contenido de la organización de módulos o de a ver, de elaborar un contenido, se podría decir, yo tengo que adecuarme de acuerdo al contexto donde estoy, ¿no? Tengo que adecuarme que sí o sí tengo que recolectar la información para poder, con qué tipo de personas voy a dar el módulo. Ahora, tal vez mi personal o mi diversidad de personas que está ahora, o mis maestros que están, de qué niveles son, de qué áreas son, de qué especialidades son, ¿no? Tengo que recolectar eso para poder hacer ejemplos. Ahora, ¿por qué simplemente yo les doy ejemplos de superior? Porque nuestro trabajo está direccionado a superior. Ahora, en el ejemplo que ustedes van a tener para realizar el trabajo, ¿no? Tienen que utilizar todos estos elementos, pero ahí dice en función a un ejemplo, les está dando un relato. ¿Cómo van a recolectar? ¿Qué instrumentos van a aplicar? Tenemos. ¿Ya? Evaluación del desarrollo de competencia y aprendizajes. Supone que la evaluación debe centrarse tanto en los procesos como en los resultados. Entonces yo tengo que ver cuál va a ser mi resultado, pero cuál es el proceso. Y recuerdo que les decía, ¿no? A un inicio, cada una de las estrategias que ustedes están aplicando tiene que tener no solamente el qué, el cómo, el para qué, sino tiene que empezar desde el objetivo y tiene que tener la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Dentro de la producción está la evaluación, ¿no? Y aunque alguien me decía, pero está en todo el proceso está la evaluación. Bien, si se puede demostrar, adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos resultados del aprendizaje también está considerando que el estudiante ya pueda comprender y pueda desarrollar esas actividades o esa comprensión que ha tenido en su proceso de su diario vivir. Análisis de las estrategias metodológicas y de evaluación. ¿Esto qué permite? Permite identificar las fortalezas y debilidades del proceso formativo. Nosotros en todo el trabajo que estamos realizando, en estas estrategias que estamos aplicando, ahí podemos ver si se ha aplicado adecuadamente. Claro, yo he aplicado, he pensado que va a estar aplicado, pero ahora eso ha fortalecido o cuáles han sido las debilidades. Entonces yo tengo que ser consciente al recolectar eso. No, parece que todo estaba óptimo en adecuar esas estrategias o en aplicar. He aplicado a ver qué debilidad ha habido. Siempre, siempre va a haber una debilidad en todo ese proceso formativo, ¿no? Hay muchos estudiantes que estaban distraídos ese momentito siempre, o ese momento, o le ha llamado la atención algo, o su compañera le ha molestado, ¿no? Hay acciones de mejora continua.
Este análisis no busca fiscalizar o controlar la práctica docente, sino comprender críticamente cómo se desarrollan los procesos pedagógicos y cómo pueden fortalecerse para favorecer aprendizajes más significativos, inclusivos y transformadores. Este análisis de estrategias metodológicas y de evaluación, más que todo, se ve cuando el maestrante o el estudiante o el docente, ¿no? Está enseñando dentro del aula. Y ahora está enseñando una estrategia, pero por lo que yo he visto, ¿no? En estos talleres de didácticas, el docente enseña con estrategias y los estudiantes aplican otras estrategias, adecúan otras estrategias y de la misma manera hacen su clase demostrativa dentro del aula, ¿no? Para poder desarrollar y ver estas estrategias metodológicas. Valoración de la pertinencia contextual y social. No significa simplemente verificar el cumplimiento curricular o que se esté desarrollando todo el contenido, ¿no? Sino analizar críticamente la capacidad del módulo para responder a las necesidades del contexto y contribuir al fortalecimiento de una educación más justa. Esto no se va a ver ese momento, esta valoración pertinente, sino se va a ir viendo en el proceso. Y en el proceso de que cuando el estudiante termine, ¿no? Cuando termine de haber conocido este contenido. Por ejemplo, ¿esto a qué voy? En las escuelas normales, en formación inicial, hay un área, una materia específica, un módulo donde es políticas educativas en formación inicial. ¿A qué se refieren estas políticas educativas? Ahí son las normas específicamente, las normas generales y las normas específicas que el estudiante tiene que conocer. ¿Qué hace el maestro? Entra al aula y su estrategia, su metodología, ¿no? Del docente de políticas. Tenemos 8 contenidos, ya. En el curso tenemos 24 estudiantes. Quiero 8 grupos. Cada grupo les voy a ir sorteando una normativa general y una normativa específica, ¿no? Esa es la estrategia del maestro, aquí la estrategia metodológica que aplica. Pero hay otros colegas, ¿qué es lo que realizan? Ya, él les dice así, ¿no? 8 grupos, cada grupo viene, se alza su bolito, así es como se trabaja. Yo estoy solamente relatando y vamos a ver en qué momento se va viendo esta valoración de pertinencia contextual y cuál estará la más adecuada, ¿no? Ya, tenemos 8 grupos, cada grupo viene su responsable ¿y cuántas clases tenemos? A ver, en el semestre para desarrollar este módulo nos queda 8 clases exactamente, porque estas son materias semestrales, ¿no? 8 clases exactamente, ya. En cada clase no podemos perder, tienen que ir desarrollando lo que es y exponiendo. Y esta exposición tiene que ser, y, y se les dice, ¿no? En su planificación, tienen que utilizar ustedes la interrelación con ¿cómo se llama? Con herramientas tecnológicas, porque en cada desarrollo de cada módulo tienen que utilizar diferentes estrategias, ¿no? No se pueden quedar, no, que el estudiante solo exponga y yo veo y analizo, tienes que exponer tú como si fueras un docente, algunos docentes, así les indican, ¿no? A los estudiantes. Y ahí vienen, ¿no? Los estudiantes, la evaluación también a su docente, pero él nunca no nos ha enseñado nada. Simplemente ha venido y nos ha distribuido los contenidos y nos ha dicho, ustedes van a explicar y ustedes van a hacer su video interactivo que dure 5 minutos o que dure 4 minutos. Y así nos hemos pasado las 8 clases. Ahora, ¿cómo le vamos a evaluar al docente si no conozco su intervención, ¿no? He aquí del docente, ¿no? Y él ha analizado y ha reflexionado y indicado al último, ¿no? Sí, es cierto, porque al último viene lo que es la evaluación para el docente. Ahora hay otro docente, sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Este otro docente en las normativas generales, en este contenido de políticas educativas, porque no solamente hay un docente que se dedica a eso, ¿no? Sino hay varios docentes porque tenemos varias especialidades. ¿Cómo les ha hecho? Este otro docente ha ido, de acuerdo al contexto que tiene, eh, ya, tenemos las políticas, las normativas generales, normativas específicas. Esto les va a servir cuando ustedes salgan, ¿no? O cuando ustedes den un ascenso de categoría. Mm, y
todos tenemos que apropiarnos. Entonces, yo doy una clase y posteriormente igual les he hecho una división porque les he dicho que apliquen estrategias. Les voy a dividir en ocho grupos, pero primero la clase lo doy yo y luego me complementan los del grupo. Y a través de eso interrelacionarnos, pero no me van a complementar así dividiéndose, sino van a complementar a partir de una estrategia. Tienen que desarrollar una estrategia para poderme apropiar yo del contenido o de la normativa general. Ya, la primera normativa general, ¿cuál es? La Constitución Política del Estado. Muy bien. A partir de esta Constitución Política del Estado, yo reflexiono y digo, ¿por cuántos capítulos tiene? Tiene 8 capítulos, ya, muy bien. Cada capítulo está conformado por cuántos artículos. Y de estos artículos, ¿cuáles son los artículos o cuáles son los capítulos que nos relacionan a educación? Pero no, el maestro tiene que conocer toda la Constitución Política del Estado porque es una normativa general. En algún momento al maestro le vienen a preguntar no solamente de lo educativo, sino también tiene que él tener su conocimiento general. Entonces, es muy amplio la Constitución Política del Estado, tiene que ser en 2 clases mínimamente. Tenemos 8 clases. En 2 clases, ¿para qué? Para que podamos conocer en profundidad. Y aquí tiene que haber 2 grupos de jóvenes. Y los 2 grupos de jóvenes tenemos que tener estrategias diversas, ¿no? Para poder hacer comprender. Entonces, miren, es otra estrategia, otra metodología que está utilizando ese maestro de políticas educativas para poder hacer comprender sus contenidos. Hay intervención del docente, hay intervención de los estudiantes, hay intervención de estrategias. Entonces, así, de esa manera, tenemos que ir desarrollando lo que son los módulos, ¿no? Tenemos que ir desarrollando y con diferentes estrategias y la intervención de todos y hacer participar al contexto social. ¿En qué momento? Ya desde mi contexto, estoy en un lugar alejado, a ver cómo voy a aplicar lo que es la Constitución Política del Estado a partir de una estrategia. Entonces ahí tiene que haber la capacidad del maestro, del docente, ¿no? No solamente en formación inicial, como les decía, yo cómo estoy haciendo mi contenido dentro de mi clase, ¿no? Ya sea de inicial, de primaria, secundaria, ¿no? Y de cualquier especialidad, cómo estoy desarrollando tomando en cuenta estos elementos. Interpretación y análisis de resultados. Para esta interpretación y para ver que si me han comprendido, y aunque muchos lo colocan como estrategia, ¿no? Ya voy a utilizar esta estrategia porque consiste en organizar y sistematizar la información que voy a recopilar de todo lo que han comprendido, ¿no? ¿A partir de qué? Tal vez aquí podemos colocar entrevistas, análisis documental, grupos focales, hacer en grupos, pero tal vez me podrán decir muchos, pero esa es una estrategia. Ya, pero yo en esta estrategia tengo que también tener esa capacidad de analizar, ¿no? Esos resultados que está teniendo. ¿Será que hayan comprendido? ¿Cuál de los estudiantes habrá comprendido mejor? El que está exponiendo solo va a exponer y solo van a comprender ellos, el grupo. Ahora el otro docente, la otra estrategia que les ha dado cuando él realiza el contenido y luego les da estrategias para que los grupos puedan hacer comprender de mejor manera, y esta estrategia tiene que tener hasta su evaluación, hasta su producto, que va a aterrizar en un producto de un video interactivo, que ese video tiene que ser no más o una aplicación de un TikTok que tiene que ser de 1 minuto porque nuestra comunidad o nuestro contexto social no va a estar viendo 5 minutos o 10 minutos o 30 minutos, no. Entonces, ¿cuál de los estudiantes hayan comprendido mejor o cuál estrategia nos haya resultado mejor? Entonces, parece que es la segunda, ¿no? Todo eso tenemos que ir analizando, ¿no? Los resultados, elaboración de conclusiones y propuestas de mejora. Esto también ya podemos sacar implícitamente en el proceso, ¿no? ¿Qué aspectos del módulo funcionan adecuadamente? ¿Qué dificultades o limitaciones se identifican? ¿Qué elementos requieren fortalecimiento o transformación, entre otras? Estas interrogantes permiten construir la visión integral del módulo. Tenemos ya, ¿no? Diferentes preguntas, no solamente estas preguntas, sino yo puedo preguntarme otras preguntas. ¿Cuál habrá sido mejor? El estudiante habrá comprendido. Ahora tendría que hacer acciones ya en casi los últimos, ¿no? Los últimos contenidos de políticas educativas. Tendría que estar haciendo
lo que son acciones, ya a partir de la Constitución Política del Estado, como esta es la normativa madre, se podría decir, ¿no? La normativa general, a partir de eso ya tendría que estar yo aplicando las otras normativas específicas, pero partiendo de esta normativa. Y ahí sí se va a poder ver que sí hay un mejor análisis y que el estudiante ha podido relacionar ya con acciones de su vida diaria en las otras normativas. Y en este seguimiento y retroalimentación continua, el propósito principal es de comprender cómo se ha desarrollado ese aprendizaje. Claro, ahí no me va a valorar el estudiante, pero hoy en día, cuando el estudiante ya ha salido, ya está yendo a dar su evaluación, su primera evaluación, se podría decir para ascender de categoría, va a indicar, ¿no? Ah, yo sí he desarrollado este módulo, esta unidad temática, aplicando todos los elementos de la secuencia de la organización, ¿no? En su entonces no he podido decir, ah, sí, me ha servido, pero ahora puedo comprender, yo como estudiante del segundo docente, ¿no? Que ha aplicado diferentes estrategias y no que solamente me ha dado para exponer. Ahí le daré el valor, ¿no? Y diré, sí, he comprendido que había tenido la Constitución Política tantos artículos. Y recuerdo que me ha enseñado eso, no mi docente, sino mis compañeros. Miren, ahí yo recién voy a tener lo que es esa satisfacción de poder comprender. Y claro, en ese momento no le dirá al docente, ¿no? A su docente que ha ido formando, sí, pero esa estrategia ha servido para que yo pueda aplicar en mis estudiantes ahora que yo soy docente de formación inicial o que soy docente de mis estudiantes en secundaria o en primaria. Ha servido esa estrategia, entonces yo voy a ir aplicando. Y así, colegas, nosotros tenemos que ir interrelacionando de acuerdo al contexto donde estoy desarrollándome como maestro, ¿no? Tenemos que ir aplicando esos elementos, fuentes de información y agentes evaluadores. Esto de la misma manera me va sirviendo en las universidades, colegas. Ahora yo en la universidad, de la misma manera, ¿no? No voy a estar dándoles, o es lo que pasa ahora, ¿no? Por ejemplo, o cuando tenemos algún contenido, a ver, eh, no va el docente. En algunos casos el docente es más cerrado y va directamente a la pizarra e indica, ¿no? En el caso del práctico, por ejemplo, en macroeconomías, microeconomías, realiza el ejemplo más fácil y es lo que va realizando, ¿no? Y dicen siempre, ¿no? Los estudiantes el ejemplo más facilito se ha traído el docente y a nosotros nos da ejemplos muy, muy feos, ¿no? Nos dice van a realizar eso o lo van a realizar con su auxiliar. Pero depende del docente también, ¿no? De la estrategia que utiliza o de la didáctica que utiliza, ¿no? De cómo hacer comprender. En estas fuentes de información y agentes evaluadores, los estudiantes, por ejemplo, hay un enfoque multidimensional donde la evaluación docente es más robusta cuando integra perspectivas diversas. La combinación de agentes garantiza la objetividad y reduce los sesgos. Cuando el docente es un poco más cerrado, el docente es un poco, y en algunos casos, ¿no? En algunas universidades dicen e indican, ¿no? Ah, no, mi docente habla dentro de su boca. Entonces, no, pues lo único que yo voy es a sentarme porque la asistencia vale. Si yo no tengo 80% de asistencia, entonces no me va a dejar entrar al examen, indican, ¿no? Y por eso tengo que estar nomás sentada ahí y esperarle a mi docente. Ahora, si mi docente no viene, igual tengo que estar sentada porque a la última siempre dice, ya, a ver quiénes han asistido o asisten. Es así, ¿no? Es así la educación en las universidades. Entonces, y la evaluación casi no tiene tanto valor, se podría decir ahí, ¿no? De los docentes. ¿Por qué? Porque es una política mucho más cerrada y es más autónoma. Ahí, si digamos, yo hablo dentro de mi boca, estoy ahí, pero soy compañero o amigo del decano de la universidad, entonces igual me quedo, no tanto valor no tiene. Pero en algunas instituciones, en algunas universidades, sí les hacen notar, ¿no? Tampoco tiene opción el estudiante para hacerle notar al docente, pero sí les dicen tienes que hablar un poquito más, pero el docente lamentablemente ya tiene ítem, ¿no?
ítem hasta el día de, se podría decir, ¿no? Hasta el día en que yo quiera trabajar así. Entonces, no podemos hacer nada como estudiante. Entonces, ¿y qué, cuál es su agente de evaluador? El estudiante, percepción de la práctica docente y satisfacción. Entonces, como solo pasamos un semestre, entonces con el docente tenemos que estar nomás. Pares académicos, observación entre iguales y retroalimentación colegiada. El 3, directivos. Directivos, supervisión institucional y alineación con objetivos. El 4, la autoevaluación, reflexión crítica del docente sobre su innovación y ajuste continuo. Evaluación multidimensional con 4 agentes. En algunos casos, cuando ingresan otras políticas, otros cogobiernos en las universidades, aquí tienen sus políticas, ¿no? De evaluación para poder ingresar el docente, el jefe de carrera, ¿no? Ingresa a las aulas, pero aún ingresando no puede realizar esa evaluación porque si no, sería un delito que tú estás entrando, que me estás evaluando, ¿no? Entonces, ¿qué hace este jefe de carrera? Sino al azar a un estudiante, ¿no? ¿Cómo está el docente? ¿Cómo? No, sí, ¿qué va a hacer el estudiante? Nunca dice la verdad, sino son queda bienes, se podría decir, ¿no? Para evaluar a su docente. Ahora el otro, por el hecho que el otro colega le habla bien, entonces, en algunos casos, cuando les colocan hoy en día en su política interna de las universidades, por ejemplo, hay este fenómeno. Está este fenómeno de que entra el jefe de carrera y les va preguntando y los estudiantes a fin de que no se agarre con el otro porque se supone que le va a avisar porque me ha preguntado, debe ser su amigo y me va a fichar y me va a hacer esto. Entonces, no, nunca decimos la verdad porque estamos por las aulas solo temporadas, ¿no? Ahora, que también el docente que está siendo evaluado para que se quede al otro semestre o para que pueda participar, ¿no? Aunque hoy en día en las instituciones de las universidades ha salido ya ¿cómo se podría decir? Un reglamento interno, ¿no? Donde ha elaborado su cogobierno, porque están evaluados por 3 cogobiernos en las universidades. Tiene entre uno